Ya, chicos, este es el control uno que tienen que desarrollar. Voy a leer las instrucciones aquí primero y luego vamos a revisar pregunta por pregunta. Ya, el control es personal, no pueden existir controles idénticos. Implica, ¿cierto?, que si existen dos controles idénticos es copia y los involucrados iban a tener el uno correspondiente. Pueden usar el material de apoyo que estimen necesario, en lo posible, si se basan en algún libro, ¿cierto?, indicar la referencia. Eh, Respecto a las imágenes que utilicen, por favor, imagen, nadie pide que sea una cuestión Ultra HD de 48 megapíxeles, no, pero sí que se vea el desarrollo bien, que tenga buena iluminación y lo más importante cuando me la manden, que tenga buena orientación, ¿ya? No quiero después andar dando vuelta imágenes. Yo se supone que no me tengo que meter ahí en editar fotos, yo solamente reviso. Ya, ustedes dedíquense ahí a editar la foto y que llegue como corresponde. Como sugerencia, ¿cierto? Si la van a meter en un Word, porque ahí después vamos a revisar que tiene que ser un PDF, por favor, pónganlas con buena orientación, ¿cierto? Y una calidad que se note lo que está escrito. Sigo, solo se van a recibir correos con desarrollo del ejercicio hasta ante las 12 del domingo. Ah, se me olvidó cambiar la fecha. Puta, ya, eso es antes del domingo 11 que ocupé una plantilla, un control anterior. Hasta antes de las 12 de mediodía del domingo 11 de abril 2021. Ya. Para el formato, si tú tienes que mandármelo por correo, al correo que aparece ahí, con el asunto, pónganle lo que aparece ahí. No le pongan control 1 y E445 Juan Pérez, no. Lo que aparece ahí. Y define todas las variables que está utilizando, los diagramas, circuitos, etcétera, con las notaciones que hemos visto en ayudantía o con los que vio con el profesor, ¿cierto? Y, importante, justifique detalladamente, lo más posible, su respuesta. No vale poner, si le estoy solicitando que calcule una ganancia, ¿cierto?, que ponga el valor por arte magia. No, justifique cómo lo obtuvo. Ya. Problema número uno. Tiene 20 puntos. Dice, y para los circuitos amplificadores con MOSFET de la figura uno tenemos un circuito aquí, el A, y tenemos el B. Y datos, aparece que la suma de estas resistencias en cada circuito, ¿cierto?, son mucho mayor, son más grandes que R del drenador de cada MOSFET. Y además la modulación de canal, ¿cierto?, se desprecia, no la consideramos. O sea, no estamos considerando que a la salida aquí de los MOSFET tenemos una resistencia R sub 0 chica. Entonces dice, ¿cuál de estas dos configuraciones presenta realimentación negativa? Demuéstralo. ¿Cómo lo va a demostrar? Lo vimos, ¿cierto? Tenemos que abrir el lazo y bla 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 bla. Eh, Obtenga la expresión de la ganancia lazo abierto del circuito con realimentación negativa. Todo lo que viene después, ¿cierto?, es en base a la pregunta A. Si usted elige el A o el B, tiene que hacerlo todo. El problema es que si elige mal en la A, todo lo demás está malo. Qué malo. Bueno, tienen que fijarse que los circuitos son casi idénticos, ¿cierto? Los dos tienen MOSFET, tienen red resistiva, tienen una resistencia en el drenador, tienen entrada, tienen salida, pero varían en cómo se ubica el MOSFET, ¿ya? Entonces, ustedes al momento de estar analizando qué tipo de realimentación tienen, se dan cuenta que influye la posición del MOSFET. Entonces, está facilito. Y cierto, se les pide obtener la ganancia de lazo abierto, la ganancia de la impedancia de entrada y salida de lazo abierto. Lo vimos en la última sesión eso. Obtenga la expresión de la ganancia en la red de realimentación, o sea, K, o beta, o B, o como quiera llamarlo. Obtenga la expresión de la ganancia en lazo cerrado y obtenga las expresiones de la impedancia de entrada y salida en lazo cerrado. O sea, obtenga todo. Problema número 2. No se asusten. Dice, el circuito de la figura 2 corresponde a un amplificador de tipo DPRS. ¿Qué significa eso? Deberán saberlo. El bloque A de este DPRS corresponde a un amplificador de voltaje de dos etapas compuesta de un amplificador emisor común, ¿cierto? Y en cascada con un amplificador colector común. La salida del amplificador de voltaje que tenemos acá, ¿cierto?, del bloque A, es realimentada acá mediante una red resistiva acá. Sí, cierto, va a realimentar y va a conectar al emisor de Q1. Entonces, el objetivo es hallar la ganancia e impedancias del lazo cerrado de la configuración. Entonces, para ello, considere R1 más R2 grande, ¿ya? O sea, son mayores que
la resistencia de colector aquí en Q2 y siga los siguientes pasos. Ya. Esto es orientado, por lo mismo le decía, no se asuste. Punto 1, ¿cierto? Dibuja el esquema de un amplificador de BRS. Eso lo vimos en las sesiones, ¿cierto? Cuando teníamos las dos cajas y ahora no utilizábamos el modelo de diagrama de bloques sencillo, sino que utilizábamos redes de dos puertas. Identifiquen el circuito en este, ¿cierto? Las etapas del esquema que dibujaron acá arriba. Es decir, cuál es bloque A, cuál es bloque K y cuál es el lazo de realimentación. Punto 3. Dibuja el circuito amplificador no realimentado. ¿Por qué? Porque ustedes se supone que ya detectaron acá cuál era el bloque A y obtengan la expresión de la ganancia del lazo abierto. Acá está escrito en el enunciado cuál es el bloque A. Entonces, en base a eso tienen que obtener, y en base a lo que aprendieron en circuito electrónico, cuál es la ganancia del lazo abierto. Obtengan las expresiones de la impedancia de entrada y salida del circuito anterior, lazo abierto, ¿ya? O sea, del bloque A, cuando no está conectado con todo lo demás. Y para ello, ¿cierto? En la entrada, fíjese, para la impedancia de entrada, es lo que se ve desde la base de Q1 hacia la derecha. Y para la salida, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve desde el emisor de Q2 hacia la izquierda? O sea, hacia la base. Y puse ahí, recuerde la reflexión de resistencia. Si estoy parado aquí, veo, claro, una resistencia acá, pero a la vez se ve reflejado lo que tengo en la base de Q2 hacia acá. Obtenga la expresión de la ganancia de lazo cerrado. Eso ya sería fácil, ¿por qué? Porque sé cuál es el bloque K y sé cuál es la ganancia de lazo abierto. Por lo tanto, puedo obtener la ganancia de lazo cerrado. No me van a poner A dividido 1 más K por A, no, sino que la expresión en términos de los componentes que tiene el circuito. Y finalmente obtenga las expresiones de las impedancias de entrada y salida del lazo cerrado. O sea, fácil, ya tengo las impedancias de entrada y salida, y eso, ¿cierto? Como este es un amplificador de voltaje, ya sé que para la entrada tiene que quizás aumentar o disminuir la impedancia, y para la salida lo mismo. Y pregunta número 3, problema 3, en realidad dice, representa el modelo ideal de la topología de BRS considerando los valores de impedancia en la entrada y salida de los bloques A y K respectivamente. Y me faltó una coma ahí porque si lo leo no paro nunca. Y explique cómo se debe comportar cada etapa, si la entrada salida en los bloques. ¿A qué se refiere esto? ¿Se acuerdan cuando veíamos la configuración de BRS y todas las demás configuraciones? Decíamos ya, el bloque A, ¿cierto? Es un amplificador de voltaje, corriente, transimpedancia, transconductancia, y el bloque K, para poder devolver la señal que sea comparada con la entrada, tiene que ser otro tipo de amplificador. Por lo tanto, las impedancias entrada y salida de cada bloque, uno va a esperar de modelo ideal que tengan cierto valor, ya sea 0 o infinito. Entonces, tienen que hacer eso, pero respecto al DBRS. Punto 2 del problema 3 dice, el circuito de la figura 2, o sea, lo que teníamos acá arriba, eso feo, que apenas lo vieron deben haber dicho, oh, maldito, que puso este ejercicio. Presenta un problema, y es que es cierto, si consideramos que R1 R2 es grande, existe como cierta contradicción en cuanto a lo que estamos viendo al punto 1 del problema 3, ¿cierto? Porque ustedes se van a decir, en el bloque K me voy a esperar ciertos valores de impedancia, pero si se fijan en el bloque K, que está compuesto por una red resistiva, no va a cumplir con eso. Entonces ese tiene un pequeño inconveniente, ¿cierto? Y dice, una solución es utilizar en la red de realimentación un componente activo. ¿Qué quiere decir que sea activo? Deberían saberlo, red 1, yo no me acuerdo. Por lo tanto, sugiero una solución a este inconveniente. No me acuerdo ahora para soplarle. La ayuda es, piensen en una configuración de un componente activo que posea ciertos valores de impedancia en su entrada y salida, tal que pueda conectarse en serie a la red resistiva y así esto pueda compensar este pequeño gran problema. Si este bloque K, yo veo desde acá que va a tener cierto valor de impedancia, tal vez va a ser chico, ¿ya? Pero si lo veo desde acá, también va a ser chico. Entonces de alguna manera debo compensar eso, conectar algo aquí. Otra vista es de circuitos electrónicos en el ramo anterior.
topologías básicas de transistores o de amplificador operacional y conectarlo aquí en serie, tal que yo aquí vea otro valor de impedancia, porque desde acá voy a estar viendo la misma de R1 o R2. ¿Ya? Cualquier duda, chiquillos, quedo atento mediante correo. Disculpen la hora que se publica esto, pero tienen harto plazo. Insisto, aquí me equivoqué y terminado de revisar esto voy a corregir el PDF que subí, ya, para que no se confíen y viajen al pasado para entregar el control en el año 2020. ¿Ya? Y además va una pregunta, la problema 4, ¿cierto? Que es una pregunta